A ver en estas clases, en esta semana, ah, los componentes y todos los perfiles que hacen al informe de control interno. Vamos a tratar de abarcar todas las modalidades, primero partiendo de las normas y después un poco con los requerimientos también, a veces extraordinarios y que deben ser distinguidos de otro tipo de informes de control interno, por ejemplo, los establecidos bajo la PCAOB. De principio, nos vamos a referir al informe de control interno que solamente es un valor agregado de la auditoría de estados financieros, ¿no? Que no es un requisito esencial y sin embargo, si es que tenemos ciertas debilidades o deficiencias de control interno, hoy en día una nueva norma, como es la norma 265 eh, de las normas internacionales, la NIA 265, establece la obligatoriedad de comunicar ciertos aspectos a la dirección y al gobierno corporativo. Entonces ya es una cuestión normativa, que es lo que ustedes deben considerar, ¿no? Hay unas 2 o 3 nuevas normas internacionales que son importantes en la comunicación en relación a la responsabilidad del profesional que tiene que ver con la sección 200 internacional. Siempre tienen que estar atentos a esa condición, a ver qué cambios existen permanentemente en las normas internacionales. Eh, Repito, debemos distinguir claramente en qué es el valor agregado, es más, lo tendría que escribir aquí, aquí, voy a hacer una inserción de una diapositiva, ¿no? Debemos distinguir entre una, una, caramba, auditoría de, del control interno con el valor agregado de control interno. ¿Ok? Eso tiene que ser algo que ustedes deben separar en el concepto claramente porque eso puede llevarles a una confusión, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer una clara distinción entre ambos, ¿no? Nunca se confunda insertar un, a ver, un igual, pero en este caso lo vamos a cambiar.
Bien. Entonces, digamos que por una parte está el valor agregado de una auditoría de estados financieros. Entonces aquí y distinguir, ya les decía, con esto que es el examen del control interno. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes y que este lleva, subiremos un poquito aquí, este de aquí genera una carta de recomendaciones de control interno sobre deficiencias de control interno como algunos hallazgos de la auditoría. Hallazgos, no, más bien digo, ¿no? Los hallazgos. ¿Qué pasó? Hallazgos en la auditoría de examen de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, ese genera una carta de recomendaciones sobre deficiencia de control interno como algunos hallazgos en el examen de estados financieros. En cambio, este otro está, ¿no? Genera un informe de aseguramiento, ¿no? Con base en las normas 3000, ¿okay? Con opinión sobre el control interno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a la sección de las normas, a ver, vamos a ver si por aquí encontramos. Aquí.
en las normas profesionales, bien, las normas profesionales tienen 3 volúmenes, ¿no? Las normas internacionales. Un volumen, el 1, que hace a todo lo que es el control de calidad, la auditoría, revisión y otros encargos de aseguramiento. Y en ese volumen 1, ustedes van a tener las normas internacionales de auditoría, ahí están, ¿ve? Que van hasta la 800 en este caso, vamos a llegar ahí, y se acabó. Esas son las normas internacionales de auditoría, ¿ok? Ahora, el volumen 2 ya resultan ser para trabajos diferentes, ¿no? En todo caso, el volumen 2 tiene que ver con la 2000, que son auditorías de revisiones, de encargo de revisión, perdón, y con la 3000, que es de la que estamos hablando, que hace los encargos de aseguramiento, excepto auditorías o revisiones de información financiera histórica, o sea, que no tiene nada que ver con información financiera histórica. Y aquí pueden estar múltiples trabajos, ¿ok? Múltiples trabajos que tienen que ver con darle una assurance, un aseguramiento, pero que no es de información financiera histórica, ¿sí? Cualquier otro tipo de, de informes, como por ejemplo informes de controles de organizaciones de servicios, ¿no? O inclusive informes sobre declaraciones de gases de efecto. Entonces, estos estarán en el marco de las normas 3000. O sea, cuando estamos tomando esto, está en el marco de las normas 3000, que tienen que ver con encargos de aseguramiento, excepto de auditorías o revisiones de estados financieros, coma, con opinión sobre el control interno. Eso es muy importante. En una auditoría de estados financieros no se emite opinión sobre el control interno. En una auditoría de estados financieros solamente se da un valor agregado. Y se dice, aquí en el camino me he encontrado con algunos asuntos de control interno que ahí se los comunicamos. Este examen del control interno no es común en Bolivia, no es común en Sudamérica, no es común en el mundo. Más bien es un poco más requerimiento de Estados Unidos cuando ocurrió el problema de la Enron. Cuando ocurrió el problema de la Enron, dijeron, el auditor externo falló en independencia y en control interno. En Estados Unidos se forma una empresa, una institución del gobierno de los Estados Unidos que se llama la PCAOB, ¿no? Y que esta PCAOB tiene estándares. Ahí están los estándares de la PCAOB. ¿Ok? Y como parte de esos estándares, espero que lo podamos encontrar,
como parte de esos estándares de la PCOB en Estados Unidos, va a haber una norma de auditoría. Esas son las normas de auditoría de la PCOB de Estados Unidos, que tiene que ver en algún momento con el informe de control interno que hace a la AS 1305, que están viéndolo aquí ustedes, ¿no? Y que es una cosa la comunicación sobre deficiencia de control interno y otra cosa es la auditoría del control interno sobre información financiera, más conocida llamada como ICORF, ¿de acuerdo? Normalmente esta parte de aquí, esto de aquí, esa parte que está ahí, entonces esto que hace es requerido también por la PCAOB de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en sus normas, que ya les estoy poniendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es importante que ustedes distingan, pero claramente, que distingan claramente esta situación de que una cosa es el valor agregado de una auditoría de estados financieros y que genera una carta de recomendaciones y otro es el examen del control interno que emite una opinión sobre el control interno. ¿Ok? A ver. Estábamos ahí. Por supuesto, en Estados Unidos también hay esta es AS 1305, que hace la comunicación de eficiencias de control interno. Entonces, este sí tiene que ver, lo voy a copiar, aquí tiene que ver, además de la NIA, este tiene que ver con eso que se llaman las comunicaciones sobre deficiencias de control interno en una auditoría de estados financieros. ¿Ok? Veamos si tiene algún contenido especial. Ahí estamos ingresando. En una auditoría de estados financieros, por eso dice la palabra, el auditor puede identificar, de repente no lo hace tan bien, ¿no? En el control interno de la empresa sobre la información financiera y si existen unas deficiencias de control en cuanto al diseño y su operación, ¿no? Tanto en diseño como en operación. Entonces, si esto lo consideramos, aquí debemos tener una clara distinción también en esto que vamos a armar nuestras diapositivas porque saben que esto suele ser en las definiciones suele ser también una confusión.
Bien, el auditor decía, puede identificar deficiencias de control interno, pero no tiene la obligación, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tomar como válido. El auditor puede identificar el control interno en la empresa sobre la información financiera. Ahora, existe una deficiencia de control como definición. Existe una deficiencia de control como definición si es que hay esas deficiencias tanto en el diseño, porque hay que distinguir el diseño y operación, que no les permite en realidad cumplir con los objetivos del control interno, tanto a la gerencia o los empleados, claro, en el curso normal de sus asignaciones, ¿no? Para prevenir o detectar incorrecciones. Eso es muy importante. Y la siguiente distinción tal vez es más importante todavía, ¿no? Una cosa es la deficiencia en el diseño y otra cosa es la deficiencia en la operación. Saben ustedes que las pruebas que siempre hacemos son con relación al diseño y la operación. Entonces, en las definiciones debemos tener la distinción clara de lo que es diseño y operación. ¿Ok? Y lo otro es tal vez más importante todavía en las definiciones. No es lo mismo una deficiencia común que una deficiencia material. A ver, veamos. Entonces, estos dos deben claramente distinguirse porque uno de ellos, una de esas deficiencias puede llevar al auditor inclusive a cambiar su opinión. ¿Ok? Entonces decíamos, una cosa es la deficiencia significativa y otra es la debilidad material. En una deficiencia significativa puede haber una o más combinación de deficiencias de control interno, pero que es menos severa. Fíjense esto, es menos severa que una debilidad material. Una observación pequeña, ¿no? Por decir, no tienen un organigrama, por decir, no hay un manual de caja chica, por decir, no hay un registro de, no, más bien diría, no hay una persona asignada a la custodia de las inversiones. Las conciliaciones bancarias no se realizan en forma trimestral, mensual, sino se realizan en forma de controles trimestrales. Entonces, hay una deficiencia, no lo hacen mensual, pero deberían hacerlo trimestral y ahí están nuestras críticas. Esa es una deficiencia significativa, pero menos que una debilidad material. Entonces, ¿qué es una debilidad material? ¿No? Una debilidad material es
cuando hay un problema en control interno, ya sea por diseño o ya sea por implementación, o una combinación de varias deficiencias, pero que nos lleva a la posibilidad de incorrección material en los estados financieros, que nos puede llevar a que haya una incorrección material. Ejemplo, ¿no? Que no tengan un libro de compras. Ejemplo, que las facturas no tengan prenumeración. Uy, ¿cómo vemos integridad? ¿Estarán todos los ingresos registrados? Eso me llevaría a saber, a no poder probar que los ingresos están totalmente registrados. ¿Ok? Entonces, existe una posibilidad de incorrección material, ¿no? Y que no haga de que se prevenga y detecte los problemas de incorrección a tiempo, ¿no? Entonces, en materia de consecuencias, una deficiencia significativa no es trascendente, se la va a presentar en el informe de control interno como mejora, como asuntos de mejora. En cambio, una debilidad material puede llevar a una consecuencia mayor, quiero decir, a tener una limitación en el alcance del trabajo de auditoría. Por lo tanto, si ponen una debilidad material en el control interno, que también hay que ponerlo en el informe de control interno, esa debilidad material debe tener una correlación con el dictamen de auditoría de estados financieros. ¿Ok? Eso lo acabamos de rescatar de la norma internacional americana, ¿no? Por eso dice, que hay que evaluar con precisión si existe una deficiencia o deficiencias o una combinación de deficiencias y deben ustedes aclarar si es una deficiencia significativa o es una deficiencia material. Bueno, y todo esto tiene que estar debidamente comunicado, ¿no?, a las partes correspondientes. Ahora nos vamos a ir a la norma internacional para contrarrestar esta condición, ¿no? Eso hace al ICORF, ¿no?, al control interno sobre información financiera. Estamos hablando de un informe de control interno sobre información financiera. Bien, nos salimos de ahí y nos vamos a ir a contrastar esto con la norma internacional aquí con la 265. Esta norma internacional es la que nos establece la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y la dirección de la entidad. Bien, ese es su contenido y obviamente en un momento nos va a pedir que distingamos las deficiencias de control interno y de las deficiencias significativas en el control interno. Y vámonos a una condición. Obviamente esta norma nos lleva un poquito más allá de la NIA 315 y de la NIA 330, ¿no? Nos va un poquito más allá y nos lleva a establecer un requerimiento adicional, pero no es sine qua non, ¿no? Porque nuestro objetivo ha sido siempre emitir un informe con opinión
sobre los estados financieros. En cambio, esto que tenemos aquí es un aspecto simplemente de valor agregado. ¿Ok? Entonces, el objetivo es comunicar adecuadamente a la dirección las deficiencias de control interno, ¿no? Ahora, estas dos deficiencias son, más bien, estas dos definiciones son muy importantes, ¿no? Uno es la deficiencia de control interno, cuando un control que está diseñado se implementa o opera de forma que no sirve para prevenir o detectar o corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente, o cuando no existe un control necesario para prevenir o detectar o corregir oportunamente incorrecciones en los estados financieros. Respecto a una deficiencia significativa, que es una deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno, que según nuestro juicio tienen importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del control interno, o más bien, responsables del gobierno de la entidad. Entonces, es mucho mejor si se dan cuenta la definición que tiene la norma americana en ese sentido, porque esta definición que tenemos aquí tiene que ver con deficiencia de control interno y el otro tiene que ver con deficiencia significativa en el control interno. En cambio, en la norma americana que acabamos de distinguir, lo que establece es una cosa es una deficiencia significativa y otra es una debilidad material. Una deficiencia significativa es menos severa que una debilidad material. Aquí es lo mismo que nos están diciendo, ¿ok? Pero no son claros, porque esta que tenemos aquí como deficiencia de control interno, o más bien como una deficiencia significativa en el control interno, en todo caso puede ser más severa de acuerdo con el apartado A5, como lo podemos ver si quiere, ¿no? Este es el apartado A5. Entonces nos va a decir una deficiencia, la significatividad de una deficiencia o conjunto de deficiencias depende no solo de si se ha producido realmente alguna incorrección, sino también de la probabilidad de que se pueda producir o la posible magnitud de incorrección en los estados financieros. En consecuencia, puede existir una deficiencia significativa, aunque el auditor no ha identificado incorrecciones durante la realización de la auditoría. En realidad, uno puede tener varias condiciones para definir si realmente una deficiencia es o no significativa. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de que si esa deficiencia me pueda dar incorrecciones hacia el futuro. Si es que realmente esa deficiencia me podría llevar al fraude. Si es que es un asunto en el que uno pueda considerar las estimaciones contables, ¿no? Porque una cosa diferente es la deficiencia de estimados contables, el importe por el que deban ser considerados, o sea, cuánto realmente puede afectarme en cuanto a probabilidad e impacto, ¿ok? Y cómo podría haber afectado eso a los saldos de cuenta y las transacciones, y a qué parte de los controles se refiere.
tiene que ver con controles generales, son un asunto de controles de prevención o detección en cuanto al fraude, tiene que ver con políticas contables, ¿no? Tiene que ver con asuntos de partes vinculadas, eh, tiene que ver con asuntos de eh, negocio en marcha, tiene que ver con el cierre del periodo. Uh, entonces, hay que definir inclusive qué pasa con la causa y frecuencia que habíamos hecho como pruebas y la interacción con las otras deficiencias. Porque puede ser que entre muchas deficiencias hayan, y si es que realmente todas se refieren a un punto en el que puede llevarnos a un asunto mayor, ¿no? Entonces, ahora veamos lo siguiente. Deben ustedes claramente definir lo que es una deficiencia respecto a deficiencia significativa, decía, respecto a una debilidad material que suele ser un asunto grave. ¿Ok? Veamos la estructura. La estructura de un punto de control interno. Después vamos a ver la comunicación en sí. ¿Ok? Una estructura muy común del control interno, del punto de control interno, que no es muy eficiente, pero que es exigida a veces principalmente por los reguladores, tiene que ver con lo que se llama la condición una parte de la estructura tiene que ver con el criterio. Otra, la causa que lo originó. ¿No? La condición, criterio, causa, efecto. La recomendación. La recomendación y con la opinión, bueno, no tanto como la opinión, sino la respuesta de la gerencia. ¿Ok? Aquí le vamos a poner comentario de la gerencia. La condición tiene que ver con el hecho como es. O sea, plantea la deficiencia tal como es.
El criterio, ahorita vamos a poner un ejemplo, tiene que ver con la norma reglamento o parámetro violado. Sí, entonces, este de aquí le podríamos llamar, y algunos le llaman así, lo que es. ¿Sí? El criterio sería cómo debió ser o haber sido. ¿Okay? La causa es el por qué. ¿Por qué sucedió el hecho? El efecto es el impacto. Monetario o no monetario. Y la recomendación es obvia, ¿no es cierto? Del auditor y el comentario de la gerencia con relación a estas situaciones. Si ponemos un ejemplo, entonces podríamos tener, a ver, tomamos aquí un ejemplo de condición. A ver, uno que pueda ser relativamente fácil. La empresa no efectúa conciliaciones bancarias mensuales. ¿Ok? Esa es la condición. La empresa no efectúa conciliaciones bancarias mensuales. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo debió ser? ¿Qué decía la norma, el reglamento o el parámetro y que fue violado? Entonces aquí ponemos, ¿sí? El manual de tesorería, el manual de administración de riesgos de tesorería, ¿sí? De la empresa establece en su párrafo, ¿no? 24.c que las conciliaciones deben efectuarse en forma mensual. ¿Ok? Eso es lo que dice el manual. No es un criterio de ustedes. No, deberían evitar un criterio de ustedes. Ahí, por favor, enfaticen. Ese criterio no es un criterio de la persona, no es un criterio personal. Es parte del diseño que tenía la empresa y que no está implementado. La empresa tiene un manual, hay un reglamento o hay una ley, ¿no?
el Manual de Administración de Riesgos de Tesorería de la empresa, en su capítulo o párrafo, qué sé yo, 24C, establece que las conciliaciones bancarias deben efectuarse en forma mensual. La causa, ¿no es cierto?, es ¿por qué sucedió? ¿No? En realidad, ahora pongamos el área de tesorería tiene poco personal y no permite efectuar conciliaciones mensuales que toman tiempo. El efecto es obviamente la contraposición entre la condición y el criterio. O sea, el efecto también es una contraposición entre la condición y el criterio. O sea, al final de cuentas, el efecto va a ser un impacto monetario o inmonetario, pero contraponiendo la condición con el criterio. ¿Ok? Eso quiere decir que, ¿cuál ha sido la consecuencia de no haber hecho, ¿no?, lo que pedían como se establecía el criterio, como pedía el manual, con lo que significa lo que están haciendo? O sea, lo que están haciendo mal. La condición es lo que está haciendo mal cuando tenían un criterio establecido de cómo deberían hacerlo. Entonces, el efecto puede ser monetario, no monetario, subjetivo, objetivo en un determinado momento. El que no se hagan las conciliaciones mensuales puede ser que se detectan tardíamente los gastos o incorrecciones en el manejo del efectivo. Entonces, tarde se dan cuenta de que hay gastos por decir, cargos del banco, comisiones o cobranzas de clientes, no sé. Entonces se enteran muy tarde, 3 meses después, de que hay partidas pendientes de conciliar. La recomendación es obvia. La recomendación simplemente es que cumplir con lo establecido en el manual de tesorería. El comentario de la gerencia va a decir, de acuerdo, ¿sí? Estudiaremos la mejor forma de efectuar las conciliaciones mensuales.
Bien. Y así podemos tener nosotros diferentes casos. Ahora, este es un ejemplo estructurado. Ese mismo ejemplo, ¿no? No estructurado, suele ser así. Entonces lo vamos a poner aquí y le vamos a poner un título. ¿Ok? Entonces diremos, va a tener un título que va a decir deficiencia en el control del efectivo. Bien. Fíjense, no va a tener estructuración, pero va a ser básicamente lo mismo. Y dirá, la empresa no efectúa conciliaciones bancarias mensuales. Bien. Punto seguido. ¿Sí? El manual de, más bien, lo podemos poner así, que permite, mensuales, fíjense, que permita identificar, o detectar más bien, porque es un control interno detectivo, detectar oportunamente los cargos o abonos del banco y las incorrecciones. Punto seguido. ¿Sí? El manual administrativo de tesorería instruye efectuar conciliaciones mensuales. ¿No? Le podemos poner de otra manera. La empresa efectúa conciliaciones bancarias lo que es. La empresa efectúa conciliaciones bancarias ¿no? Conciliaciones bancarias trimestrales que no permiten detectar oportunamente los cargos y abonos del banco, abonos del banco y las incorrecciones. El manual administrativo de tesorería instruye efectuar conciliaciones mensuales. Abajo ponen ustedes, ¿no?, la recomendación. Recomendamos cumplir
con la cumplir con el manual de tesorería. ¿Okay? Y abajo puede ir el comentario de la gerencia. ¿Y qué va a decir? Básicamente lo mismo. Que va a decir, de acuerdo. Bien. Normalmente vienen así. Lo que ustedes tienen que tener cuidado es que no sea diferente al estructurado. El estructurado tiene títulos para todo. O sea, el estructurado va a ser más o menos así, o va a ser, si ustedes quieren, en forma de cascada, más o menos va a ser así, ¿no? Sosteniendo la misma condición, va a tener el título, ¿ok? Y debajo de esto va a venir la condición, 2 puntos. Un poco burocrático, pero está, ¿no? Condición de esto que hemos puesto aquí. Criterio. Condición, criterio. El criterio será este. La causa. La causa será esta. El efecto. La recomendación. Y el comentario de la gerencia. Bien, ahora sí, preguntas.
¿Preguntas jóvenes están ahí? Licenciado, buen día. Disculpe, tenía una duda respecto al criterio. En el caso de que en el manual no se especifique de que las conciliaciones deben efectuarse de manera mensual, sino de forma general, es decir, que esté estipulado que se van a realizar de manera periódica. Es decir, no te pone el periodo o bueno, al menos cada cuánto tiempo se lo debe realizar. En este caso, ¿qué se debería hacer? Es decir, usted mencionaba también de que no se debe poner el criterio personal. Exactamente. En ese caso, si no hay el manual, ustedes pueden ir a otras fuentes. Por decir, miren, voy a entrar a Google. ¿Se dan cuenta, no? Y voy a poner aquí administración de tesorería. Y aquí voy a tener varias formas de administrar la tesorería, ¿no? Y ustedes pueden, aquí va a estar la mejor forma de administrar todo lo que es la tesorería. Entonces, claro, ustedes pueden tomar aquí y definir como que de acuerdo a buenas prácticas, etcétera, pero no con criterio personal. En ningún caso enfrentar con un criterio personal. Ahorita voy a ver, por ejemplo, uno bien largo. Miren, a ver, uno súper largo les voy a buscar. Miren este. A ver, debo tener por ahí. No sé si. Más largo que ese. Mucho más largo. Más largo. Pero voy a encontrar uno súper largo. Por ejemplo, aquí, fíjense, una. ¿No? Este es uno antiguo, bien antiguo. Ok, dice. Ok, no es tan grande, pero bueno. Durante nuestro examen de cuentas por cobrar, notamos las siguientes observaciones relativas a los listados preparados por el Departamento de Computación. En la cartera por descontar se localizaron contratos de enero, que no se habían descontado ni cobrado. El computador proporciona listados completos de las diversas carteras solamente una vez al año. Existen diferencias entre los saldos de contabilidad y las cifras proporcionadas por el computador. Las observaciones indican que no se está aprovechando satisfactoriamente los listados por parte del Departamento de Cobranzas, lo cual ocasiona además el retraso de la recuperación. O sea, aquí está el efecto, aquí está el criterio mezclado y aquí está la recomendación. Para corregir estas deficiencias, sugerimos tal cosa. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver, uno dirá, ¿y de dónde ha sacado esto que es el criterio? ¿No? En este caso, el criterio es simplemente el propio hecho de definir de que no se está aprovechando el uso de esos documentos porque para eso fueron hechos. Vamos a ver unos más largos todavía. Vamos a ver por aquí alguno que...
Esto tiene que ver solo con tecnología ahorita, ¿no? Lo que he encontrado ahorita tiene que ver solo con tecnología. En todo caso, estamos hablando de asuntos de tecnología, aplicaciones. Como parte de nuestro examen, ¿no? Como parte de nuestros procedimientos, examinamos en forma detallada las aplicaciones relacionadas con el inventario de manufacturas. Debido a que las fallas observadas en esta área han quedado comprendidas en forma general en el resto de los puntos de esta carta, porque hay varios aspectos seguramente, las mismas fueron comentadas en forma detallada con el gerente de informática, señor Juan Pérez. A continuación, solo lo mencionamos en forma breve. Directo, lo que es, ¿no? La causa. Digo más bien, la condición. No, condición no existe, es directo, con patada voladora. No existe tal cosa. Hay un problema en las tarjetas. Algunos títulos, ¿no? En los archivos no están actualizados. No existen modelos. Hay un problema en los diagramas de bloque en el área de sistemas. No hay diagramas de bloque en el área de sistemas como se había establecido en el programa SM703 y en el programa SM, porque están los programas diseñados, porque existen en diseños, mapas, ¿no? Los programas en la grabación de los movimientos, las tablas de números incluidos en los programas de recorridos. Claro, esa partecita es un poco más técnica, ¿no? La perforación de datos de las tarjetas no incluye la unidad de medida, pie, peso, kilogramos, bueno, no sé. Y así. Entonces, aquí, por ejemplo, es una serie de incorrecciones. Miren, todos en uno solo. Todos en una sola. Entonces, y todos esos problemas que están viendo arriba, que son muchos, están definidos que todo eso se ha ocasionado por las siguientes causas. ¿Por qué este problema? ¿Por qué? ¿No? Y así, al final recién va a venir la recomendación, ¿no? Que venga para fortalecer el control interno, etcétera. La recomendación va a ser general. Se dan cuenta, casi es implícito el hecho de que los criterios estén incluidos dentro de la propia redacción sin ir en busca precisamente de una norma, qué sé yo, porque en la propia observación hace referencia a lo que ellos habitualmente deberían hacer o hacen, pero que en este caso han violado el control interno y ahí se los está observando. Y miren, las recomendaciones están entremezcladas. No tiene una estructura como en el otro caso, ¿no? Aquí igual, tenemos un problema, tenemos otro problema en la parte de contabilidad, ¿sí? Y, y las recomendaciones inclusive están implícitas en cada observación. Observamos tal cosa, ¿no? Y por lo tanto, aquí está la recomendación. Es conveniente que el contador, fíjense, en un solo párrafo está la observación y la recomendación. Entonces, un poco depende de cuán ejecutivos ustedes puedan ser y además de cuánto y a dónde se están dirigiendo tanto en las observaciones como en las recomendaciones. Hay ejecutivos
que quieren que los informes de control interno sean en 2 hojas. ¿Qué es eso de estar estructurando criterio, causa, efecto? Nada. Dígame los asuntos en 2 hojas, no me haga perder el tiempo. No tengo tiempo para leer. En 2 hojitas tiene que estar todo el resumen y ya está. Y en ese caso tendrían esta forma de redacción, chiquitito. ¿Ok? Es normal que cuando ustedes hacen auditoría y participa un regulador, el control interno tenga que ser más estructurado. Pongamos otro ejemplo para entender bien la estructuración. Digamos que nos encontramos aquí con otro tipo de deficiencia. Puede ser que la empresa no, podemos poner aquí el título más bien. So, incumplimiento a la normatividad impositiva sobre la evaluación de inventarios. La condición va a ser la empresa en nuestras, para cambiar un poquito, sobre la evaluación de costo como mercado el más bajo de productos terminados, estableció que no se consideró ¿sí? El valor neto de realización. Criterio. El criterio va a ser según el decreto supremo 24051, artículo 9, ¿no? Y la norma de contabilidad 1, capítulo 2, bienes de cambio, establecen que para evaluar los activos, los inventarios, como que los inventarios no deben evaluarse por encima de su costo o mercado el más bajo. Por encima de su costo o mercado el más bajo. ¿No? Causa desconocimiento de la norma. El contador no sabe, ¿no? El efecto es si la no aplicación de esta regla determinó una
una sobrevaluación de inventarios en bolivianos 10.450 aproximadamente. Recomendación, ¿cierto? Recomendación. Cumplir con las normas legales y profesionales. ¿Qué va a decir el gerente? Va a decir, recuerda, para la gestión, este error fue corregido inmediatamente fuera observado por el auditor. No cambia, aunque hubieran corregido, no cambia que ellos tienen una deficiencia de control interno. Por lo tanto, debe quedar observado para que el siguiente periodo esto ya no suceda. En el siguiente año no se encuentre. ¿Ok? Y así, si ustedes quieren, la hacen de una estructura, o sea, con una estructura así, como les pide algunos reguladores, como les pide algunos financiadores, así les van a pedir algunos reguladores y financiadores. ¿Ok? Y los ejecutivos de empresas les van a pedir más simple, así, porque no tienen tiempo para estar leyendo estructuras, etcétera, sino quieren ir al grano, ¿no? Preguntas. Vamos a ver la carta, etcétera, pero en la siguiente clase. ¿Qué hora es? Ah, son las 9. Tengo que irme a otra reunión. Entonces nos veríamos el día miércoles. Ah, ¿quién es la persona? Tenemos que mandar nuestro reporte. Perdón, ¿quién es la persona? Y si me mandó su correo, ¿quién es la persona que nos está ayudando con esto de mandar nuestros reportes de asistencia virtual a fin de mes? ¿Cómo se llama? Para que le mande el reporte virtual, lo firme y lo deje en la dirección. Lo tiene que firmar y dejar en la dirección o mandarle, le voy a mandar también el link de la persona que recibe administrativamente, para que no esté yendo físicamente, sino lo mande por correo. ¿Quién es la persona que nos está ayudando? ¿Cuál es su nombre? Licenciado, buenos días. Sí, buen día. Me nombró a mí. ¿Cómo se llama? Grimet Calle. Ya, Grimet, le mando entonces firmadito yo, usted le incorpora su firma y lo manda a la persona, a la dirección que yo le voy a mandar. Está bien, licenciado. Grimet Calle, ¿ya listo? ¿Ok? Nos vemos el día miércoles, debo entrar a otra reunión. Gracias. Gracias, licenciado.